soy mamá de, bueno, tengo dos hijos también, ya mayores de edad. Yo decidí estudiar psicología y ahorita en ese tiempo, porque pues de joven pues me casé, tuve mis hijos, entonces me dediqué a otras cosas, ¿no? Y ahorita pues ya lo retomé. Y decidí estudiar psicología porque yo trabajo en la coordinación de bibliotecas y ahí hay mucha materia de donde, muchas cosas de donde apoyar a los... Yo trabajo con niños, Mm, entonces esta cuestión me gusta mucho, yo viendo el comportamiento de los niños, si hablan, si son retraídos, si son tímidos, si son... Entonces yo me fui por esa línea, porque a mí me gusta conocer, ¿no? Y yo siento que la base de mi idea, mi concepto es que la base de la sociedad es la niñez y es desde cómo vienes desde chiquito. Entonces yo siento que por ahí fue cuando yo me decidí y dije, no, yo voy a estudiar psicología y esa fue más que nada la cuestión. Un poco eso, conocer y saber más esta cuestión de los niños y otra porque lo puedo aplicar al área donde trabajo. Y pues mis pasatiempos favoritos, pues realmente no tengo porque pues me gusta hacer de todo, escuchar música, leer, eh, platicar, conversar y así, pero pues todo me gusta. Entonces, pues yo creo que eso es todo. gracias, Maite. Qué gusto poder escucharte, porque toda la clase pasada igual no tuvimos el Sí. gusto de escucharte, pero bueno, ya estás. Bienvenida. Bueno. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, yo espero que no escuchen mucho ruido. Mi nombre es Adriana Mesinas López. Me gusta que me digan Adri, Adriana. No tengo inconveniente en eso. Tengo 21 años. De, pues hubo un tiempo cuando salí del bachillerato, pues dejé de estudiar. O sea, no porque no supiera lo que... Me tomé un año sabático. No es porque yo no quisiera seguir estudiando, sino que había como otros problemas que demandaran el que yo siguiera estudiando. Am, Creo que escogí estudiar psicología más que nada por algo personal o más que nada personal, porque como dice May, yo igual tengo esa idea de que a veces podemos cambiar muchas cosas de la sociedad desde los niños, ¿no? A veces con los niños, bueno, existen familias que tienen hijos y hijos y hijos y no se preocupan como por el bienestar o lo que les pueda llegar a afectar a ellos, sino más que nada, en serio no sé cuál es como el motivo de tener muchos hijos, y no darles una buena estabilidad emocional, económica y esos puntos. Y lo que más me gusta es pues leer. mm, Actualmente pues no, también me gusta mucho bailar, ir al gimnasio, pues hacer ejercicio. Actualmente no hago nada de eso por la pandemia y pues en parte porque antes trabajaba y pues soy como muy independiente en ese aspecto, no me gusta depender de mis padres o que ellos me den dinero como para eso. Entonces por eso no he como que regresado a esas actividades, pero yo estoy buscando un trabajo porque no tengo nada que hacer la semana. Y eso es todo. Gracias, Adriana. Gracias. Sí, la pandemia nos vino a cambiar muchas cosas, ¿no? De hecho, pues en ese sentido creo que esta parte de distanciarnos de ciertas cosas que nos gustan, de ciertas cosas que nos atraían, de los trabajos a veces, ¿no? Cuando se cerró el empleo o por X o Y razón ya no seguimos, pues nos pegaron precisamente por esa parte, ¿no? Entonces creo que la pandemia ha sido cruel en ese sentido, pero bueno, esperemos que pronto se subsane todo, ¿ok? Las demás, y creo que llegó un compañero que no había estado en la clase pasada, Freddy, ¿verdad? Buenos días, Freddy, bienvenido. Tania, Sinaí, quien guste tomar la palabra, soy todo oídos. Yo, buenos días, yo soy Sinaí Morales Morales, tengo 20 años y bueno, yo decidí estudiar psicología. Primero no sabía, porque pensaba estudiar algo como administración, porque yo llevé
en el bachillerato bueno, es una carrera técnica en la administración de recursos humanos. El último semestre que tuvimos, ahí nos dieron algo referente a la capacitación, al proceso de nómina, ya como en una empresa, pues. Y la verdad me gustó mucho esas últimas clases. Entonces había yo dicho que iba a entrar al tecnológico o algo así. Después dije que ya no iba a estudiar. Y al final de cuentas dije, no, ¿qué voy a hacer? Mejor después me voy a arrepentir y demás. No. Entonces, ya anteriormente había pensado en estudiar psicología desde que vimos eso y que pues también un psicólogo puede dar capacitaciones, puede dar cursos, talleres y demás. Entonces dije, pues eso. Ya buscamos la escuela, me la recomendaron y así. Y pues ya ahorita estoy aquí y no me arrepiento. Realmente me gusta más el área laboral que el área clínica porque la clínica se me hace como más compleja. El área laboral como que ya tienes como así cuadradito, todo está cuadradito y en la clínica es como todo esparcido. Entonces, pues sí me gusta, sí lo voy a retomar en algún momento, pero creo que mi enfoque más es el otro. Y bueno, a mí no me gusta leer, me gusta más dormir, pero casi no puedo. Ok, muy bien. Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que, pues sí, los psicólogos nos podemos meter al área administrativa y al área de capacitación sin ningún problema, ¿no? Yo mismo he dado actualización, he administrado empresas educativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos ese perfil también. La mala noticia es que la clínica se lleva también en estas áreas, pues, ¿no? Entonces, bueno, no del todo, pero sí es importante de repente, sobre todo porque la puerta de entrada para el área laboral y para el área, pues sí, de administración, son precisamente la selección de personal y la capacitación de personal, en donde normalmente necesitas, pues, hacer de repente evaluación, ¿no? Y esto es completamente del área clínica, ¿no? Y se mezcla con la laboral porque tenemos test muy específicos del área laboral que nos van a dar perfiles para tales puestos y todo eso, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, estoy calificando, les enseño, les presumo que estoy calificando un Terman Merrill, ¿no? Precisamente estamos seleccionando estudiantes de la UAPO todavía. Y entonces, por ejemplo, no sé si ya lo conozcan, ya lo llevaron en pruebas, ya. Sí, ya lo aplicamos. Nos va a dar ciertas cuestiones para poder definir si esta persona tiene cierto CI, tiene ciertas actitudes, tiene ciertas competencias, que en el caso de acá que estamos seleccionando estudiantes, pues van a dar el ancho para estudiar esta carrera, ¿no? Y si caso que fuera la cuestión ya para laboral, por ejemplo, si voy a contratar un mando medio, un mando alto, voy a ver qué actitudes necesito de mi perfil que tenga en la prueba, ¿no? Entonces es parte como de esa cuestión. Que no nos vamos a librar sin ahí. Y pues la cuestión de la lectura, vele agarrando el gusto, porque necesitamos leer bastante de repente, ¿eh? Entonces, Bueno, ahorita me estoy apoyando de las herramientas tecnológicas. Ajá. Es que lo que no es que no me guste. O sea, si algo me interesa, sí lo leo. Pero Sí, luego difiero mucho, me pierdo mucho a la hora de leer. Como que voy y luego pierdo el hilo y se me pierde el renglón o así. Entonces lo que hago es que pongo a leer a la computadora. Ah, ok, y la vas escuchando. Y ya lo voy escuchando y lo voy viendo porque soy muy visual. Sí, Entonces así se me queda más visual. Hay que buscar opciones. Sí, no hay de otra. Ok, me parece bien la forma en que lo estás resolviendo. Qué bueno. Pero sí, la lectura nos va a acompañar, ¿eh? Digo, yo antes leía más, ahorita el celular, la verdad, me quita mucho tiempo. Hubo un momento en el que pues leía en todos lados y a todos momentos, ahorita con el celular, sigo leyendo pues, ¿no? O sea, digo, sigo leyendo en el celular, ¿no? Pero no es lo mismo que agarrar tu libro y leerlo, ¿no? Como tal, de repente llega un WhatsApp, llega lo de Facebook, llega lo del Instagram, llega lo de esto, del otro, y se pierde, ¿no? El hilo conductor de la lectura, se pierde lo que estaba. Entonces, es de repente complejo, pero ya después hablaremos de las redes sociales. Sí, Michael. A mí no eso tampoco. Hay que ponerle no molestar y ya no aparece nada. Ok. Lucy.
Que digo, a mí en lo personal no sé por qué me gusta más leer así libros físicos a estar con el celular, porque el celular, uno, me cansa la vista, otro, como que no siento, y a mí me gusta como que oler los libros, sentirlos, no sé, es muy diferente. Sí, 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 completamente, ¿no? Sí, de hecho es como esa parte de tenerlo, pues, ¿no? Físicamente el libro, de disfrutarlo, ¿no? Sí, la virtualidad nos da acceso a libros que a veces por los costos también es un poquito complejo, o por dónde los vamos a encontrar también, ¿no? Que ahora con el Amazon y todo esto, llegan, puedes comprar de cualquier lado, traducidos al español sin ningún problema, ¿no? Pero sí de repente hay cuestiones, pues bastante costosas, ¿no? Tengo un libro muy bueno, por ejemplo, bueno, ahorita lo busco, que se llama El psicoanálisis de Freud, por ejemplo, ¿no? Que lo compré cuando era yo estudiante y me acuerdo cómo me dolió comprarlo, porque en ese entonces se me hacía súper carísimo, ¿no? 700 pesos, decía yo, no manches, ¿cómo voy a comprar un libro de 700 pesos? Pero bueno, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Gracias a todas las que participaron. Falta Tania y Freddy. No, bueno, Tania ya no. Freddy, te toca. ¿Sí nos escuchas, Freddy? Sí, nos escuchas Sí, bien. Ok, sí. no te vemos. Estaba encendido la cámara, ahí está. Ok. Hola, Freddy. Qué Hola, gusto. pues muy buenos días. Mis compañeros ya me conocen. El gusto es para mí el conocerlo. Mi nombre es Freddy Abisaí Mendoza Ramírez. Igual, pues soy estudiante de psicología. En esta parte, a mí, el estudiar psicología, la licenciatura como tal, pues fue por un aspecto personal, como lo diría, fue algo que nació de mí, pero ya ha sido desde una parte personal. Y la otra, hace poco estuve trabajando con niños, dando clases con niños, y esa fue otra de mis inquietudes y uno de mis deseos de estudiar esta licenciatura, ya que yo a partir de ello pues puedo comprender las situaciones que viven los alumnos, digámoslo, Ujú. de la forma de pensar, la forma de actuar y muchas cosas que a veces nosotros como docentes, al estar dentro de un aula, pues no nos damos cuenta de que si nuestro alumno tal vez esté pasando por una situación que le esté conmoviendo algo, no conocemos si las semejanzas o la apariencia física a la que llega al aula tenga que ver con algún problema en casa, sus emociones, y todo eso despertó en mí el interés de estudiar psicología. Yo quiero enfocarme o mi meta a la que voy es enfocarme un poco más a la rama educativa, de ser un psicólogo, pero ya enfocada a la rama educativa. Porque a mí desde muy pequeño pues sí me ha gustado eso, ¿no? De inculcar valores hacia a los jóvenes, los niños. Y fue ese un aspecto muy importante en mi vida que vine a plasmar más que nada y a retomar eso. Y fue como la motivación para que yo igual sí, empezara yo a estudiar lo que es la licenciatura, la psicología. Y ya en otros hábitos personales, pues me hubiera gustado mucho lo que es la música, uno de mis pasatiempos igual, la música, el conversar con personas, el ser muy sociable, el comprender y interactuar y compartir información con personas de una manera presencial, digámoslo de esta manera. A mí casi no me gusta o por lo de la pandemia casi no es de mi agrado el estar así como conversando desde la pantalla y todo eso, por lo que igual a veces como que la información pues no se difunde de igual forma, a veces las cuestiones del internet pues
suelen ser muy desagradables. En mi caso, pues sí, como que he tenido esa dificultad de que a veces se me corta la señal, a veces igual no puedo entrar a las clases porque mi internet pues ya está fallando, pero pues sin embargo sí tengo ese deseo de estar en la clase y pues a veces hago lo posible, pero a veces como que no se puede. Entonces en esa parte nada más como que sí no es de mi agrado, pero pues sin embargo ante todo la situación de cómo está, pues sí, los deseos están presentes de seguir estudiando y pues es la motivación más que nada del ejercer como tal una licenciatura para ayudar a los niños y a los jóvenes. Ese es mi deseo. Y pues es todo. Perfecto, Freddy, te agradezco. Creo que digamos, de repente el internet, pues sí, tiene sus fallas, ¿no? Y de repente bueno, el contacto se vuelve impersonal, como lo dices, ¿no? Pero pues mientras la pandemia no lo permita, pues no va a haber posibilidad de poder a lo mejor regresar como a esto de contacto que acostumbramos, al menos ahorita tú que hablas del aula, ¿no? Yo que he sido docente, de estar en el aula, tener el contacto físico, como dices tú, de platicar con el otro de forma directa, se extraña bastante. Gracias, Freddy. Tania, ya nada más nos faltas tú. ¿Estás por ahí? Buenos días. Ay, ya se perdió. Perdón, es que no le entiendo. No sé por qué aparece ahorita diferente y en vez de prender mi cámara me fui. Sí, nos dimos cuenta, pero bueno, tú tranquila, con calma. Es parte de este proceso de estar en la virtualidad y de repente, por ejemplo, yo cuando empecé a usar el Meet, pues era muy diferente y ahorita que ya que lo mejoraron según y todo, se me va la onda, pero con calma. No le entiendo la mejora, yo tampoco. ¿Qué tengo que decir? Tu nombre, tu edad, ¿por qué escogiste psicología? Pues soy Tania Yasmín Jiménez Carmona, tengo 27 años, ya casi 28. Creo que la semana pasada había platicado un poco de por qué escogí psicología, que fue porque me empezó a gustar cuando iba en mi otra carrera. Y pues ahorita la verdad sí estoy satisfecha en el sentido de que no tomé una mala decisión, al contrario, me estoy sintiendo realizada de cumplir uno de los sueños que tenía. Lo veía muy lejano y ahorita digo, a veces me entraba el pensamiento de será, no será, tal vez es como algo que se me va a pasar, pues. Pero no, o sea, con el tiempo ha sido diferente, me siento bien, a veces me siento cansada, me siento saturada de tareas y cosas así, pero lo disfruto. Lo disfruto, me han gustado mucho las materias que he ido conociendo. He también como conocido ciertas especialidades que yo no esperé que en algún momento me fueran a gustar. Yo no iba para el lado clínico, me gusta más el lado clínico, lo neuropsicológico también, y lo educativo. Entonces, pues esas son como mis especialidades en las que más me he ido, se me fue la palabra, inclinando más. Uh-huh. De ahí, pues, no sé, siento que todavía hay más, a lo mejor es posible que mi pensamiento cambie dentro de un año. En un año, quizás cuáles sean mis gustos. Me han ido sorprendiendo, pero de que es una buena decisión la que tomé, la verdad es que sí. No me arrepiento, al contrario, estoy muy a gusto, estoy feliz. ¿Y qué más? Pues, en mis ratos libres, pues, me gusta estudiar, leer, leo mucho. Me gusta mucho la literatura infantil, la literatura juvenil. Apenas empecé con, pues, agarrarle la onda otra vez a textos un poco más complejos, que son, pues, artículos, que son cosas que tienen que ver más de la licenciatura. No le había, así como que llegó un punto en el que ya me desesperaba porque digo,
No le entiendo. Ya lo leí, lo releí, no lo entiendo. Pero ahorita ya no se me hace tan complicado. Me gusta hacer ejercicio, pero pues por la situación no lo puedo hacer. Creo que eso es lo que me tiene a veces un poco apachurrada y un poco estresada. No he podido estar mucho tiempo en un solo lugar, no es lo mío. Estar mucho tiempo postrada o en un solo lugar, encerrados, no es algo que me haga sentir a gusto. Entonces pues es lo que más extraño, poder salir, poder moverme, poder hacer ejercicio. Valoro mucho eso. Lamento no haber aprovechado cuando tuve la oportunidad. Y igual que Lucy, me gusta mucho ir al cine, pero no se puede. Me gusta ir a lugares, pues a conocer qué museos, qué bibliotecas. Soy muy ñoña. Me gustan ese tipo de cosas. Desayunos de señoras. Sí, soy muy ñoña. Y creo que es lo que más extraño, el hecho de socializar en persona con alguien, tener cerca a mis personas. Pues estoy con mi familia, pero también extraño mi demás círculo social. ¿Qué más? Pues eso, yo creo que eso es lo que me tiene más, que extraño muchas cosas que ahorita no se pueden. Extraño ir a cursos presenciales, extraño las actividades presenciales, extraño convivir con la gente. Eso es lo que extraño. Y ya. Muy bien, Tania, sí, te entiendo perfectamente, ¿no? Esta parte de estar encerrado, ¿no? Estar encerrado como tal, no poder disfrutar, no sé, como dices, de ir al cine, por ejemplo, que yo igual me gusta mucho el cine, soy cinéfilo. Entonces, de repente es echarse, pues, no sé, la serie en la casa, que no es lo mismo, digo, está la tele, está la computadora o el celular si quieres, pero no es lo mismo estar en tu butaca con tus palomitas, a lo mejor lo que gusten, o salir con los amigos, ir a bailar, ir a, no sé, a pasear, ¿no? El simple hecho de salir a la tienda, por ejemplo, ¿no? Que tienes que ver todo cuestión de taparte la cara, la boca, los ojos. Es complejo, ¿no? Y digo, es parte del duelo que hicimos cuando nos movimos hacia adentro, y cuando nos movamos hacia afuera, pues vamos a hacer otros tipos de duelo. No sé cuándo sea, yo la verdad ya dejé de esperarlo. Me acuerdo que en inicios de este año, incluso finales del año anterior, se vislumbraba que con la vacuna iba a haber como un panorama un poquito más tranquilo, ¿no? Sin embargo, pues empiezan a vacunar y empieza a haber todo un show, ¿no? De contagios y cosas, ¿no? Y pues tiene que ver con toda la movilidad social que tenemos, ¿no? Esta cuestión de que hubo de las elecciones, pues generaron esto que está acá, y ahorita las vacaciones, pues igual. Y cuando lleguemos a diciembre, pues vamos a estar en la misma sintonía, ¿no? Entonces, ya dejé de esperarlo, ya dejé de hacerme ilusiones para no desilusionarme precisamente. Ya dije, voy a aceptar esta realidad que nos está planteando, y es parte también de adaptarse a esto, ¿no? Muy bien, les agradezco, ya las conozco y lo conozco un poquito más, a ustedes y a Freddy, y eso es parte de lo rico de tener una clase, ¿no? También poder conocernos a profundidad. Ustedes ya saben de mí, ¿no? Y poco a poco iremos conociendo un poquito más, a lo mejor, de otras cosas, ¿no? De gustos, de intereses, bien lo decía Tania, ¿no? De cosas que nos gustan más que otras, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de Sinaí, que le gusta lo laboral y que a mí me gusta también, pero no tanto como la clínica, ¿no? Que yo soy más apegado a la clínica y a la educativa. Y ahorita, Freddy, que mencionabas esta parte de la educativa, por ejemplo, si tienes chance, no sé si mi Puebla lo tenga, desconozco un poquito esa parte, pero hay una cosa que se llama orientación psicopedagógica o psicopedagogía como tal, que está precisamente fusionado con la parte, fusiona la parte pedagógica con la psicología, y es muy, muy interesante, ¿no? Poderlo aplicar en los espacios áulicos, en los espacios escolares. Ese te recomendaría yo. Pues bueno, vamos a ir entrando un poquito en materia. Tenían una lectura, que ya algunos me mandaron sus trabajos, ya sea por la plataforma o por el correo, porque como les decía bien, a veces la plataforma no acepta, no sé por qué, algunos trabajos, pero si no sucede eso, mándenmelo a mi correo, mándenmelo al WhatsApp, no hay ningún problema. Pues yo gustoso de que hagan sus trabajos, y también si tienen alguna complejidad para entregarlos, es decir, de repente sé que
pues hay contratiempos, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, ¿sabe qué? Tuve un contratiempo, no lo pude subir en la hora y día que era, lo voy a mandar un poquito más tarde o mañana temprano. Créanme, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante o lo que yo busco es que ustedes lean esta parte, ¿no? Y nos vayamos empapando como de esta cuestión. Sinaí también te podría ayudar, y es algo que les recomiendo mucho a los estudiantes, es ir haciendo, y también Tania creo lo mencionaste, como esta parte de repente no entenderle las lecturas, es ir haciendo nuestro propio glosario personal, ¿no? De términos, por ejemplo, cuando lo vayamos avanzando en la psicología vamos a encontrar términos muy técnicos, ¿no? Porque son propios precisamente de la psicología y de la carrera que estamos estudiando. Y en la medida que nos empapemos con ellos, vamos a poder seguirle no sé, la pista a muchos investigadores, muchas personas que escriben estos artículos y que nos van a dar chance de poder adquirir conocimiento. Otra cosa que les recomiendo, ahorita ya no tanto porque ya tenemos traductores, porque lo del inglés igual, todo lo que está saliendo, por ejemplo, ahorita de COVID, las investigaciones que se están haciendo en este sentido de las cuestiones emocionales, muchas están en inglés, digo, ya Google nos hace el favor de traducir completamente como todo, ¿no? Pero no está de más poder entenderles en inglés, ¿no? La idea como tal planteada desde el autor, sería muy interesante que pudieran también echarle un ojo a poder estudiar un inglés técnico relacionado con psicología. Pero bueno, ¿cómo les fue con la lectura? ¿Qué les pareció? ¿Qué me pueden comentar? ¿No? Acuérdense que esta parte de que ustedes participen para mí es súper valioso porque me permite ir visualizando qué leyeron, si quedó claro lo que leyeron, lo que vieron, porque también tenían, creo, ¿no? Una cuestión ahí de videoformación. ¿Quién me quiere comentar? A ver, chicos y chicas, soy todo oídos. No tengo duda. Bueno, le voy a dar como que mi opinión y después mis dudas. No te preocupes, adelante. Bueno, de la lectura del, ¿cómo se llama? De la primera escuela, sí, pues se me parece muy, muy interesante porque, o sea, cómo es que, como que, ¿cómo se puede decir? Despiertan como que la curiosidad de alguien de clasificar cómo es o cómo son las causas por las cuales están muriendo las personas, o si tienen alguna relación o no. Al principio, pues hizo una clasificación muy, muy general. Después, pues ya los fueron adaptando dependiendo de qué, pero al principio era solamente causas de muertes. Ya después fue que se empezó como que causas de enfermedades que aunque no causaran la muerte, pero podían tener una complicación en la vida de las personas o así enfermedades. Y ahí sé que se hacía un congreso cada 10 años, me parece. Entonces, donde se reunían, un congreso internacional donde como que checaban otra vez si no había como que actualizaciones de enfermedades o así, o como que modificaciones que le pudieran hacer o así a lo planeado de mí. Pero ahí, bueno, no sé si estoy bien o mal, pero yo siento que es como que, porque unos decían que era, que como que debían como que de ampliar más el tiempo, porque como que llevaba muchos como trabas o problemas como que económicos y como que para reunirse otra vez y para hacer eso, como que siento que lo veían como que algo muy tedioso, pero pues yo siento que 10 años es muchísimo tiempo para hacer congresos y así, porque en sí hay como que enfermedades que salen a cada rato o nuevos padecimientos y todo eso. Por ejemplo, si por ejemplo se hizo una reunión apenas hace un año y ahorita ya salió lo del COVID o ya salió cosas así y ya nos vamos a esperar hasta 10 años para que pues, retomemos eso, pues se me hace mucho el tiempo. Y pues se me ahí como que ahí no estaba ya de acuerdo en eso, pues, pero pues ahorita la verdad, honestamente, no sé cada cuánto se siguen haciendo esos congresos o si se siguen haciendo o ya no se siguen haciendo. De hecho, perdón que te interrumpa, Lucy, la página del DSM, del CIE, incluso hay un apartado por ahí que pide, ¿no? Si tienes algún comentario, alguna, como podría decirse, como alguna sugerencia, igual el DSM también tiene esa opción, ya están abiertos a que tú como investigador, como puedas plantear, digamos, algunos cambios que creas convenientes hacer.
Entonces se mandan, digamos, a un comité y este comité retoma esto que tú planteas y ya lo puede hacer, ¿no? Ya es un poquito más, como rápido. Sí se siguen reuniendo, desconozco el tiempo que hay, sí se siguen reuniendo, sí siguen haciendo estos como reuniones para determinar, por ejemplo, esto del DSM, que pasó del 4TR al 5, ¿no? Se siguen reuniendo precisamente para estas cuestiones, ¿no? De hecho, yo creo que, por ejemplo, de la distancia que hubo del DSM 4TR al 5, sí fue más o menos esto que mencionas, ¿no? Como 7, 8 años, ¿no? Para poder hacer el cambio, ¿no? Entonces, desconozco exactamente cada cuánto se reúnen, pero sé que ya puedes, como investigador, por ejemplo, mandar controversias, que le llaman, ¿no? Escribirles directamente al comité, que chequen, que cambien, que le muevan, y puede irse haciendo, ¿no? Vas como haciendo tus aportaciones, eso sí sé. Ajá, bueno, porque a mí la persona se me hace muchísimo tiempo, pues. Pero otra cosa que se me hace buena es que como que hayan creado comités como que para cada país, creo que decía, y eso que se me hace bueno porque sí, cada país tiene sus propias enfermedades dependiendo del clima, de la etnografía, de muchísimas cosas, y pues cada quien tiene como que enfermedades específicas que a lo mejor lo mismo que pasa en México no va a pasar en otro país. Así, de ese. Y de la otra lectura también, o me espero tantito. Como quieras, adelante, es la participación general, digo, porque eran 2 lecturas, ¿no? Y la otra, la del DSM-5, esa pues, pues yo puse unas buenas y unas malas, porque buenas porque como que hacen una clasificación más como que estructurada y más como que más amplia de las enfermedades, y dan como que, bueno, siento que está mejor estructurada el DSM-5, pero también como que metieron muchos trastornos, como dice ahí, que son trastornos, pero a lo mejor son cosas que no llegan a ser trastornos. Por ejemplo, yo no sabía que el trastorno de, ¿cómo era? Algo como de, ay, espérenme, déjenme lo busco. Es que ahí dice que en la lectura que hay como cosas que pueden ser resueltas como que en un acompañamiento psicológico y pueden solucionarse, y no necesariamente pueden ser trastornos, sino que son como que asuntos de la vida cotidiana que tienen una solución, digamos, más rápida, o se podamos como lidiar, digamos, con ellos y sin necesidad de etiquetarlos como trastornos o de medicarlos. sí, de hecho, es una de las fuertes críticas que hay, precisamente a que todo lo queremos volver trastorno, todo lo queremos ver como en esa óptica de que está desviado de la normalidad. Como una patología. Ok, así es. Entonces, una de las grandes críticas al DSM-4 y a los psicólogos también, o a los psiquiatras, es precisamente eso, ¿no? Y a raíz de esta crítica y de esta visualización es que surge la psicología positiva, que no sé si ya hayan visto un poco de eso. Bueno, no es como el espacio de la clase, pero precisamente el que era el director de la Asociación Psicológica Americana se para y dice, ¿por qué los psicólogos, los psiquiatras y todos los especialistas de la salud mental tenemos que estar siempre enfocados en verle lo malo al otro, pues al consultante, al paciente, al que llega, o al prójimo, por así decirlo, ¿no? Dice, ¿por qué no ver lo bueno? Y es ahí donde surge esta parte de la psicología positiva, que tratan de cambiar este chip de ver solo los patológicos y solo lo malo, por tratar de resaltar cuál de las cuestiones que tenemos como personas nos ayudan a adaptarnos a todo eso del ambiente, que como ya vimos en la clase pasada, hay muchos elementos que están en nuestra contra como para desarrollar precisamente un trastorno psicopatológico, ¿no? Entonces, la lectura está en ese tenor como de ver como esta crítica de repente reduccionista, se le llama, a todo estar fuera de lo normal y todo esté patológico y todo. Pero recordemos algo que también nos vimos en la clase pasada. Hay un mercado, ¿no? Hay un mercado que está vendiendo estatus, que está vendiendo salud, y ese mercado está controlado por las farmacéuticas, ¿no? De hecho, hay casi ya, ¿no? Medicamentos para todo, ¿no? Para si estás triste, tómate esto, ¿no? Estás hiperactivo, tómate esto. ¿Quieres dormir? Tómate esto otro. Entonces, es un negociazo, ¿no? Y va muy de la mano con algunas cuestiones que hace la psiquiatría, la psicología. Bueno, nosotros no medicamos de entrada,
¿no? El que medica es el psiquiatra. Pero pues también hemos caído de repente, y yo conozco, y créanme que es una práctica muy mala, y cuando ya les toca estar de ese lado, traten de evitarla. Conozco psicólogos que consiguen medicamentos y que precisamente caen como en esta parte fuera de la ética, ¿no? Y que han medicado gente que se ha puesto mal, porque pues nosotros, digo, tenemos libros de psicofarmacología, pero no llevamos precisamente la profundidad en ese estudio como para hacerlo. Y sí he sabido de gente que se ha puesto mal por tomar, pues no sé, algún ansiolítico y que ha generado un efecto colateral que el psicólogo no supo manejar y bueno. Entonces, esta parte también recordemos, en la crítica que hace la lectura es hacia esta cuestión, ¿no? De reducir todo un libro y solo tener ese libro como herramienta. Y es otra crítica que también hace, que hemos dejado de hacer observación, que hemos dejado de hacer entrevista, que hemos dejado de escuchar al otro. No sé si haya sido, no sé si tengan esta experiencia, pero yo las veces que he ido, por ejemplo, con los doctores del IMSS o del sector salud, y digo, es una crítica fuerte porque mi papá fue médico mucho tiempo, mi mamá fue enfermera de ahí, no te ven, no te pelan, pues, ¿no? Casi, casi. Y de repente es esa parte que critica la lectura de nosotros como psicólogos. Nosotros, la base de nuestra chamba es estar centrado en el otro. Y hay muy buenos libros en ese sentido, ¿no? Como la terapia ajustada al paciente y otras cosas, otras cuestiones relacionadas, pero de repente es esa parte de nada más tener el librito, que llegue la persona, que lo diagnostiques que está mal, mandarlo con el psiquiatra si es necesario, o mantenerlo a una terapia, y como dices, Lucy, de repente hay cosas que podría ser, mire, vamos a visualizar esta parte, ¿no? Usted no está mal. Vamos a quitarnos esa idea de que usted está mal. De entrada, es lo primero que tenemos que combatir, como esta idea de que a fuerzas tenemos que encontrar un trastorno. Digo, si hay trastornos, existen desde hace siglos, pero es la forma en la que queremos acompañar al otro y a lo mejor apoyarle a identificar lo que tiene para que salga más rápido de ello. Y esa es otra parte que también vamos a encontrar, ¿no? Y que Foucault también critica de la psicología, que de repente y a los psicoanalistas sobre todo, ¿no? Que de repente nos metemos en procesos que duran años, ¿no? Y que digo, tienen un costo a final de cuentas, ¿no? Entonces de repente hay nuevos modelos, bueno, ni tan nuevos, pero son más modernos que los otros o más recientes, como por ejemplo la terapia breve estratégica, ¿no? Que en la que precisamente no existe como tal esta parte de clasificar al consultante o paciente, sino que lo vamos a acompañar desde lo que le está generando algo en su vida en este momento, en el aquí y en el ahora, sin meternos en rollos del pasado, sino enseñarle a que puede solucionarlo él mismo y enseñarlo a ser autosuficiente, ¿no? Entonces de repente vamos a encontrar que hay una crítica fuerte, ¿no? A los manuales, y la lectura va en ese tenor. Saber de dónde nos van a criticar, saber de dónde va a llegar, por ejemplo, la contradicción de lo que hacemos, ¿no? Pero también saber que en la medida que nosotros sepamos diagnosticar, nos va a facilitar muchas otras cosas, ¿no? Como veíamos, la visión de la psicopatología evolutiva es precisamente eso, tratar de atender de mejor manera a los consultantes o pacientes. Los demás, pero es que no me dejen hablar, se supone que iban a participar ustedes. Yo ya me fui en otro rollo ahí. A ver, va, Sinaí, y luego Adrián. Algo que dijo hace un ratito acerca del diagnóstico. Eso fue lo que más, como que más me marcó, aparte de lo que ya les mencionó Lucy, de los años y eso, la parte del diagnóstico. Cuando dice que cada vez que sale una nueva actualización, son más los trastornos que se aparecen, ¿no? Que se inventan, que se sacan de la manga o que aparecen. Y también el hecho de que haya muchos que tengan una sintomatología parecida, que haya signos y síntomas que aparecen en uno, pero también aparecen en otro. Y entonces eso hay que, o sea, yo lo pienso, ¿no? De esa manera, si ellos que a lo mejor yo no puedo dar una crítica como tal, porque desconozco mucho del tema, pero sin embargo, al saber que quien publica es alguien preparado, que alguien que lo ha estudiado, que se enfrentó, ay Dios, a esa situación en algún momento,
Entonces, ¿cómo ahora verlo desde esta óptica estudiantil, ¿no? Si yo que desconozco tanto, que a lo mejor no tuve la oportunidad de ver el avance de las características que se presentaron a lo mejor en versiones anteriores a las que se presentan ahora, o sea, me hace como algo más complejo o que nos va a llevar más trabajo en un futuro para poder hacer un diagnóstico específico o un diagnóstico adecuado que en realidad sea lo que el paciente que está sucediendo. Entonces, eso es como lo que más me interesó a mí, de que haya muchos trastornos, que haya muchas etiquetas para ponerle a alguien y, y también de que que puedas confundir, que a lo mejor no teniendo una buena óptica, descartando a lo mejor otros elementos, puedas decir fácil, ah, es esto, y cuando en realidad no lo sé. Sí, Sinaí, fíjate que ahorita que entremos en materia con los trastornos del espectro esquizofrénico, del espectro de la esquizofrenia, vamos a ver precisamente esto que es súper complejo, ¿no? De repente tiene que ver con la duración. De un día a otro puede cambiar de un diagnóstico a otro, de la duración, estoy hablando. Entonces, aquí es la complejidad de poder diagnosticar de forma adecuada. Y aparte, como les mencionaba en la clase pasada, la comorbilidad, ¿qué quiere decir? Que hay trastornos que se acompañan de otros, ¿no? O que les gusta acompañarse de otros. Y dice, por ejemplo, una investigación que hicieron en España, no me acuerdo ahorita de los autores, pero menciona que lo que encontraron fue que normalmente toda esta población clínica, o sea, es población que ya llegó por un trastorno, lo normal es que tuvieran más de 2, ¿no? De 2 a 3, ¿no? Entonces ya no era un solo trastorno, sino se acompañaba de otros. Pero como bien lo planteas, ¿no? Esta parte de repente de que salga trastorno para cada conducta que vamos a encontrarnos es complejo, ¿no? Y de repente nos habla que nos hemos vuelto también, y eso es de la clase pasada en la lectura, nos hemos vuelto una sociedad patológica y tiene que ver con, pues, muchas otras cuestiones que también ya mencionamos la clase pasada, ¿no? Los patrones de consumo, pues que somos mercancía a final de cuentas. Entonces, muchas cuestiones que nos van a estar acompañando y que nos van a orillar a tener una clasificación para que nos puedan vender algo también, ¿no? Yo tengo una duda. A ver, Lucy, dime. Es que no sé hasta dónde sea como que... Bueno, por ejemplo, ¿no? Si tengo un paciente que tiene con depresión o algún trastorno así como de esa índole, más o menos, hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, no necesariamente necesitan medicamentos, porque fácil puedo decir, bueno, vienes deprimido o vienes así, y pues fíjate, te voy a llevar con la psiquiatra, ya te vas a tomar tus pastillas a tal hora y así, ¿no? Pero dicen también que nosotros mismos somos capaces de generar esas sustancias, por ejemplo, de la felicidad, del placer, la dopamina, todo eso con actividades simples como caminar, dar abrazos, no sé, así como que muy cosas que a lo mejor la persona en ese momento no lo sepa o no tenga ganas de hacerlo así, pero si le decimos, mira, como reto, supongamos, ¿no? Hoy vas a dar 5 brazos, hoy vas a decir esto, hoy vas a cantar, hoy vas a bailar, hoy vas así, y irlo llevando poco a poco y pues tal vez como que en un mes ya haya como cambios sin necesidad de medicamentos, porque en sí dicen que los medicamentos provocan como una cierta dependencia y cuando ya no los estás tomando pues recaen más y pues es como que se vuelven de cierta manera, no sé si esa es la palabra, como que adictos a, pero no sé hasta dónde sea como que sano tener como que... Fíjate que hay algunos trastornos como el de la depresión. Digo, no todo es depresión y no todo tiene que ver, bueno, cuando entremos al tema de la depresión, vamos a ver también que hay todo un espectro de los trastornos relacionados con la depresión y hay diferentes, como veíamos, como gravedades, por así decirlo, ¿no? Desde una distimia hasta pasar a una cuestión que se llama ciclotimia, depresión mayor y vamos a ver que los pacientes que están en las partes más graves va a ser complejo que les digamos, salte a caminar, porque incluso no van a tener ganas ni de vivir, ¿no? Es entonces cuando tenemos que recurrir a la psicofarmacología. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en su cerebro es posiblemente ya sea, bueno, hay de dos sopas, ¿no? Con esto.
o que no esté segregando los neurotransmisores necesarios, o que sí se está segregando los neurotransmisores, pero no se están captando. Esos dos son los conflictos que vamos a ver en nuestros trastornos. Incluso ahorita que hablemos un poquito del trastorno de la esquizofrenia, vamos a ver que ese es un problema, los neurotransmisores. Y tiene que ver con, ya sea con alguna cuestión orgánica completamente, en la que, aunque le digamos nosotros que vaya a caminar, que abrace y todo eso, va a ser complejo hacerlo. Nuestro acompañamiento con un paciente así tan grave que ya no quiera vivir, por ejemplo, o que haya intentado suicidarse, nuestra chamba va a ser con la familia, pero el psiquiatra va a tener que hacer esta otra parte de la medicación, porque lo que necesita es que se generen más neurotransmisores o se absorban como deben de ser. Y esa es una complejidad que a veces, por más que queramos hacerlo a través de, por ejemplo, terapia ocupacional o alguna otra cosa, va a ser imposible. Entonces, nos queda hablar con la familia, cómo va a ser el acompañamiento, buscar que haya ciertas actividades que precisamente lo lleven a que en algún momento no necesite el medicamento. Porque si algo tiene nuestro cuerpo es que cuando hay un déficit, pues busca hacerlo. Si no tiene cómo, a veces ahí entran los medicamentos y nos van a ayudar. Más estos nuevos psicofármacos que ya son de nueva generación, ya no generan las adicciones que antes o los efectos colaterales, porque sí, esto que mencionas, antes tomar un psicofármaco, pues era, no sé, por ejemplo, para los niños que les recetaban mucho para la hiperactividad, los ponía del otro lado, ¿no? O sea, pasaban de ser hiperactivos a ser completamente unos zombies o estar dormidos todo el tiempo, ¿no? Entonces, han reducido también como los efectos colaterales de los psicofármacos. Acá cabría a lo mejor, y déjenme checar esa parte, lo voy a anotar una vez, invitar a algún psiquiatra, que nos pueda hablar un poquito más de los fármacos de nueva generación, en ese sentido, porque yo no domino el tema como tal, sé que existen, conozco personas que los toman y que bien que mal no les va tan mal, como en algún momento cuando yo era estudiante que veíamos los efectos colaterales de los fármacos, sino que ha cambiado también esta parte. Entonces, déjenme ver quién puede, a lo mejor el doctor Bustillo, buscaré. Adelante, Tania. Mi hermana tiene tratamiento psiquiátrico. Uh-huh. Ella, bueno, yo he hablado con el psiquiatra, la verdad. Cuando he entrado con ella, nos ha explicado cómo funcionan esos medicamentos, porque, pues como uno tiene como familiar, tiene que estar enterado de cómo funcionan ciertas cosas, cuál va a ser el tratamiento, y a veces sí va uno con ese miedo, esa creencia de que pues los medicamentos son para siempre y que no les crea un tipo de adicción, que si no lo toma pues va a andar, o si los toma va a andar zombie, si no los toma va a andar, o sea, se le va a botar. Él nos explicaba que ahorita hay muchos tratamientos en los que ya no es así, ni siquiera es un medicamento controlado como tal, como lo era antes, que sí te daban una pastillita y te tenían así todo, para que estés tranqui y duérmete. Pero ahorita ya no, ella presentaba un tic, un tic que ya no la dejaba, pues todo el tiempo estaba con el tic. Entonces la verdad de la primera semana se lo quitó, o sea, ya no lo hacía, ya no lo hace, de hecho. Y el tipo de pastillas nosotros lo hemos notado, pues, de que no lo hace dependiente si lo toma tal cual como es, no es una pastilla al día. Y lo que hace que ella también no está zombie, está como cualquier persona común, no se nota ni siquiera que las esté tomando, o sea, no puede uno ver, esa persona está medicada. No, ella tiene una vida normal. Pero sí, sí fue ese lapso que nosotros teníamos de cómo va a ser, ¿no? O sea, nosotros nos mencionaron la palabra psiquiatra. Y yo que estoy estudiando la carrera de licenciatura y que he visto ciertas cosas, aún así me daba miedo. Yo nunca había escuchado, o sea, tratado a un psiquiatra, pues. No, yo sí tenía erróneamente esa idea
de que el psiquiatra pues ya van personas que de plano van así como los que están perdidos en la calle, así de, cosas así, me da mucho miedo. Entonces ya de ahí dije, no, la verdad es que no, la psiquiatría es eso, es precisamente cosas que ya el psicólogo no puede tratar, cuando ya intervienen los medicamentos, y que los medicamentos no son malos, al contrario, es un trabajo multidisciplinario en el que es una ayuda, tal cual es una ayuda. Y no te hace dependiendo de lo que es, dependiendo también de lo que te den, qué es lo que te van a tratar, qué no. Y ahorita pues hay mucha apertura en ese tema. Yo la verdad con ese psiquiatra me quedé muy asombrada, así de como lo explica y como te dice que es esto, es aquello, no es nada más de ven, te voy a dar tu pastillita y ya. O sea, no, te manda con el psicólogo, con el terapeuta ocupacional, te manda a hacer algunas pruebas con tienen un nombre, aparte del psicólogo, hay otro que no recuerdo cuál es, que es el que se encarga de hacer algunas pruebas tipo neurológicas. Pues no sé, el neurólogo. Sí, porque no es la psicóloga, el psicólogo no la hacía, tiene un psicólogo y aparte tiene otro que es, específicamente hace pruebas neurológicas. De ahí, pues, la ocupacional y lo que es los medicamentos. Pero en sí, digo, la verdad de viéndolo ya de cerca dentro de mi familia, sí puedo decir que no es tan grave como a veces nos lo plantean, o que no es así de, ya le perdí y le gané respeto, porque sí ayuda. Y también hay que saber con quién ir. No todos están preparados, no todos están actualizados, hay muchas alternativas y como decían en un principio, hay personas que te dicen, hay especialistas que te dicen, es que es esto y así lo vamos a tratar, o sea, ni siquiera hacen todas las pruebas para verificar que realmente sea eso lo que tú tienes, ese trastorno, o tal vez ni siquiera es ese trastorno y tú ya estás medicada. Entonces sí han habido ciertos cambios de cómo era antes a cómo estamos ahorita, y también hay que saber dónde buscar, no quedarse con la primera opinión, buscar siempre una segunda, una tercera, lo más viable obviamente para nuestra salud. Perfecto, Tania, gracias por compartirnos, y creo que es algo muy valioso en este sentido, porque como decías, ¿no? De repente hay mucho prejuicio, ¿no? Incluso con ir al psicólogo, y de ahí si el psicólogo por X o Y razón te manda al psiquiatra, pues híjole, la gente piensa, no, ya me van a internar en la granja y de ahí no voy a salir, voy a andar como los que andan caminando en la calle, como bien lo decías, ¿no? Entonces esta parte del estigma también que tenemos como sociedad de la salud mental, ¿no? Es un estigma muy fuerte. De hecho, nuestra sociedad en general mexicana no invierte en su salud mental, ¿no? Como otras sociedades. Por ejemplo, los ingleses, los franceses, que de repente en cada escuela hay acompañamiento, ya sea de un psicopedagogo, un psicólogo o ambos, o de repente que la gente tiene acceso a servicios de salud mental sin ningún problema, ¿no? De buena calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si de repente les ha tocado a ustedes, no sé si tengan esa experiencia, de que les toca ir al centro de salud, por ejemplo, ¿no? Que los atiende el psicólogo, les da cita cada 3 meses, en el DIF cada 6 meses, y entonces están saturados porque no tenemos espacios también para que los profesionales de la salud mental estén en un espacio adecuado, que estén capacitados, ¿no? En este caso que son, por ejemplo, casi todos son pasantes, ¿no? Porque ahí el Estado se ahorra una lana precisamente en esta parte, ¿no? Que no quieren invertir, y como ya veíamos la vez pasada, es en lo que menos se ha invertido, ¿no? Por eso es que el psiquiátrico se está cayendo, los consultorios, muchos consultorios que hay de psicología del sector salud no están adecuados, son a lo mejor, a mí me tocó en el IMSS, por ejemplo, que nos dieron un espacio donde se guardaba la ropa sucia. Y entonces, pues acomodamos la ropa para que no se viera tan mal y que pudieran entrar los consultantes o pacientes, a poder entrar en este ámbito de poder tener una charla, que en el espacio terapéutico es muy delicado, pues tiene que ser un espacio muy cuidado, ¿no? Entonces, de repente, esa es la parte, ¿no? El lugar que tenemos de la salud mental, y por eso es que, de repente, cuando te dicen, pues ve al psicólogo, se ofende la gente, ¿no? O ve al psiquiatra, no, me estás diciendo loca, me estás diciendo loco, y es toda esta parte del estigma.
Y uno de nuestro trabajo también es empezar a romper con estos estigmas y darle su espacio a la salud mental, ¿no? Ese es básico, básico, básico. Muy bien. El segundo punto que quería ver con ustedes es si pudieron ver la película Spider. Ah, sí, la vi. Primero la vi en inglés y no la entendí. Y luego la vi en español, pero tampoco. Es que Es una- yo me enredé, o sea, las características del personaje las anoté como yo las percibí, pero me enredé en la trama, ya no supe quién fue ¿Quién fue el qué? verdadero asesino. Precisamente la Me película trabé. La película es muy buena porque nos lleva a toda esa confusión que hay en la mente de una persona con este trastorno. Ahorita que entremos un poquito el trastorno, vamos a ver si podemos, como ejercicio final de la clase de hoy, determinar qué tenía. Porque lo vamos a ver, ¿no? Era un chico que de repente a su óptica, a su forma de ver la realidad, su papá mata a su mamá y trae a otra señora a vivir con él, ¿no? Y de repente cuando ya vemos que va avanzando la película, resulta que el que mató a su mamá, ¿quién fue? El Fue, mismo. Él, Y al de final repente, eso se aclara, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, la trama está muy bien llevada. Digo, el actor Ralph Fiennes a mí me gusta mucho cómo actúa, ¿no? Desde El paciente inglés y otras películas. Y se me hace que lleva muy bien este personaje, ¿no? Cómo tiene sus anotaciones, que es algo característico de los pacientes dentro de este espectro de la esquizofrenia, que tiene de repente fugas, que tiene de repente alucinaciones, ¿no? Entonces, es una película muy interesante y que yo la tengo en DVD, y la busqué en las plataformas y en ninguna plataforma está, ¿no? Entonces, pues intenté, acá en el servicio de WhatsApp encontré a un chico que baja películas y ya le pedí el favor y ya la pude subir, ¿no? Pero es una muy buena película que nos permite ver estas características de los pacientes con el espectro esquizofrénico. ¿Qué más observaron dentro de la película? A ver, díganme. Sí, Adriana. Ya, bueno, como primer punto, yo creo que soy muy responsable y me estresa poder hacer las cosas. Entonces yo busqué la película antes de que usted la mandara y la encontré. La Perfecto. busqué, la encontré. Sí, estaba en ¿Dónde la español, ya. encontraste? Si no es indiscreción. ¿Dónde la encontraste? Ay, es que solo la busqué, le puse dónde ver la película de Spider y el año y ya. Y, ay, no me acuerdo cómo se llama la página, pero ahorita se la mando. ¿Me la Y compartes? Digo, porque vamos a estar viendo películas. Ya encargué, pero, bueno, creo que ya encargué todo lo que necesitamos. Ya nada más las voy a estar subiendo. ok, es que no me acuerdo cómo se llama la página, 24 no sé qué. Bueno, ahorita lo Feliz busco. Plus. No Yo es busqué feliz. Feliz Plus porque les pregunté a mis alumnos de la UABJO, oigan, ¿dónde consigo una película? Y me dieron un chorro de cosas, pero me salía cada barbaridad de repente que dije, no, mejor no vaya yo a hacer una tontería acá o sea, de a lo mejor bajo un virus o cualquier otra cosa, entonces mejor me fui a la segura. Se llamaba Pelis Feliz. 24, ajá, esa es la página. Y bueno, ya de ahí se me resumen y creo que lo que más da la película es la distorsión de la realidad, tanto visual, auditiva como olfativa, ¿no? Creo que era como lo que más, desde mi punto de vista, en lo que más se enfocaba, porque hubo una parte en la película en la que creó el olor del gas, ¿no? Y hasta se cubrió de periódico y también tenía mucha obsesión con la ropa que utilizaba, ¿no? 4 camisas, ay, yo se me hubiera molido del calor y pues la imaginación que tenía, creo que ese tipo de películas, psicológicas a veces sí, hasta a ti te revuelven la mente y dices, ¿qué pasa? Bueno, ese es mi punto de vista, no creo que es como que a lo que más refería la película, a la distorsión que el paciente tenía. Y luego, bueno, no es una película yo la vi y se llamaba El enemigo. Igual creo que era un paciente esquizofrénico que se imaginaba a él mismo. O sea, como que él tenía un gemelo, pero era él mismo.
y imaginaba que su gemelo le quitaba a su novia y así. La voy a buscar bien porque la encontré en una página y no creo que se llame El Enemigo, pero quién sabe. La voy a Ya buscar la y ya se... anoté, a ver si la buscamos. Este, es- Esta característica que mencionas precisamente, ¿no? De las alucinaciones, de las obsesiones también de repente que tienen con ciertas características que los hace sentir seguros. A final de cuentas, recordemos que nuestra mente busca precisamente esa parte, llevarnos a sentir seguros a toda costa, ¿eh? Así sea creando otra personalidad, así sea creando otra realidad, lo que sucede es que nuestra mente nos lleva a un lugar en el que no sienta peligro, ¿no? Y es como un instinto de autoconservación, y en ese instinto de autoconservación es que nos puede llevar a estos lugares oscuros, ¿no? O sea, como lo vimos en él, ¿no? O sea, y que de repente vamos a ver, y ya mencionaba hace un rato que querían checar como esta parte de las neurociencias, ¿no? Que ahorita ya se está investigando más a profundidad, ¿no? Cómo funciona cada una de las partes de nuestro cerebro. Estamos muy lejos de saber como tal cómo es que se funcionan. Ya sabemos más o menos cómo se comunican, ya sabemos qué sucede cuando los pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos, tienen alucinaciones, ¿no? ¿Dónde está centrado? ¿Qué tipo de neurotransmisores están ahí afectando? Incluso los genes, ¿no? Que están relacionados con ciertas cuestiones, ¿no? Porque si bien, recordemos, la esquizofrenia es uno de los trastornos que si uno de tus familiares en línea directa tuvo, ¿no? O padece en este momento, hay un 75% de posibilidades de que tú en esa línea directa o alguno de tus hijos o eso, pueda desarrollar esta parte. Digo, es multifactorial, no quiere decir que de a chaleco va a suceder, ¿no? Pero sí es una parte muy importante porque incluso si recordamos las diapositivas de la clase anterior, vemos que se ha estudiado, ¿no? Incluso Kraepelin fue el primero que pone el nombre como tal, incluso desde Freud, y ya teníamos estos lugares en los que se encerraban estas personas que no sabían qué tenían, y que si en algún momento se pensó que estaban poseídas, y pues ha habido una evolución de cómo visualizar hasta nuestros días, que ya sabemos, como les digo, y que ahorita lo que vamos a revisar a profundidad es cuáles son los criterios diagnósticos que nos plantean los manuales, ¿no? Como el DSM-5, y visualizar que hay diferencias y se vuelve todo un espectro, porque va a abarcar varias cosas que van a cambiar, ¿no? Como les decía yo, por fechas, ¿no? Si menos de un mes, es tal. Si pasa de un mes, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, debemos de estar muy atentos a cómo vamos a estar planteando cada una de estas cuestiones, porque a la larga, todo diagnóstico es reservado a cambio. Es decir, en este momento puede estar manifestando, pero si en 3 o 6 meses hacemos otro diagnóstico, otras evaluaciones diagnósticas, podemos ver que puede ir cambiando, ya sea para bien o para mal, ¿no? Y de eso se trata también lo que vamos a estar haciendo. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo más de la película? Perdón, te interrumpí, creo, Adriana, ¿no, verdad? ¿O sí? ¿No? No, ya había terminado. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo de la película o nos vamos a la presentación ya como tal? Pues no, ya casi prácticamente todo lo dijeron. Se También dijo todo, muy ¿verdad? interesante y yo me quedé así cuando terminó. Qué bueno que les gustó la película, esa era la idea precisamente. ¿Ya todos ven mi presentación? ¿Todos, todas y todos? Sí. Ok, entonces vamos a encontrar a este conjunto, ¿no? de trastornos como el espectro de la esquizofrenia, bueno, son denominados así, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y ese es en el DSM-5, y para el CIE-11 es esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios, ¿no? Así los vamos a encontrar como tal. Y acá cabe destacar o cabe hacer una diferenciación entre lo que es un delirio y lo que es alucinación, que son dos elementos que van a estar acompañando a estos trastornos. Y vamos a ver primero los delirios, ¿no?
que vamos a ver que son creencias fijas, ¿no? Es decir, la persona difícilmente va a salir de estas creencias, que no son susceptibles a cambios, a pesar de que tú le demuestres o le hagas ver a la persona que esa creencia que tiene, ¿no?, es errónea o está fuera de la realidad, la persona debe estar fija en ella, ¿no? Y esa creencia es la que va a mover a su comportamiento, ¿no? Y su contenido puede incluir varios temas, ¿no? Vamos a ver diferentes temas. Los primeros son los persecutorios, ¿no? En el que la persona cree, ¿no?, cerradamente, de que lo van a perjudicar, de que alguien le va a hacer algo, ¿no? O que alguien lo acosa o lo sigue, ¿no? Ya sea un individuo, una organización, un grupo, ¿no? Que es como los más comunes. Es de repente, a mí me espían, ¿no? O, no sé, la televisión me puede escuchar, ¿no? O, por ejemplo, me escucha mi celular, ¿no? Y este tipo de cosas que de repente suceden con estos pacientes. Los delirios de referencia o referenciales, en el que la creencia de que hay ciertos gestos, comentarios, señales del medio ambiente que se dirigen precisamente a la persona o a uno, ¿no? Estos son los más comunes, es decir, estos delirios de referencia es en los que las personas creen que los demás hablan de ellos, o les ocultan cosas, o que hablan a sus espaldas, ¿no? Que de repente se están haciendo señas que él cree que hacen referencia a él, por eso se llaman referenciales. Los terceros delirios son los de grandeza, es cuando el sujeto cree que él o ella tienen habilidades, riqueza o fama excepcionales, que también estos vamos a ver que son muy comunes, ¿no? Estos tres, entre los persecutorios de referencia y de grandeza, van a ser los tres como más comunes o que vamos a encontrar en todos los consultantes o pacientes. De la riqueza en específico vamos a encontrar en personas que de repente te platican, no, pues es que yo soy millonario o tengo influencias con tal, ¿no? En esta precisamente. Siempre vamos a ver que va a haber un discurso peculiar que nos va a llamar la atención, de repente contradictorio en algunas cuestiones, pero ahorita lo vamos a ir visualizando. Erotomaníacos es cuando el individuo cree erróneamente que otra persona está enamorado de él o de ella, ¿no? Esta parte es compleja, ¿no? Porque incluso estas personas pueden llegar a acosar, a seguir, incluso a tener acercamientos demasiado incómodos con otras personas o con otros sujetos, por esta creencia precisamente, ¿no? De que están enamorados, y acá por eso puse al famosísimo Pepe Le Pew, que ahorita ya está vetado, ¿no? De ahí los nihilistas, que suponen la convicción de que sucederá una gran catástrofe, y de repente estos nihilistas son aquellos que vamos a ver con la pancarta de que se acerca el fin del mundo, o con esta idea de que algo va a suceder, algo feo va a suceder, ¿no? Y que están constantemente en esta parte de prevenir o de avisar a los demás de que va a suceder algo. Somáticos, se centran en preocupaciones referentes a la salud y el funcionamiento de los órganos. Y estas personas con estos delirios, y que no son exclusivos de este trastorno, vamos a ver que están enfocados en medirse la temperatura constantemente, ver si ya le salió una manchita, ver si de repente ya estornudaron y ya, ¿no? O sea, de repente van a estar como obsesionados, ¿no? Es que mi estómago esto, es que me duele mi hígado, ¿no? O los pulmones lo siento, o sea, digo, va a ser un tema constante en su discurso y que muchas veces no tienen sustento y que ellos van a estar constantemente haciendo referencia a ellos. Y los extravagantes, ¿no? Que estos se consideran si su contenido es completamente inverosímil, o sea, increíble, ¿no? Incomprensible y no proceden de experiencias de la vida. Es decir, de repente van a involucrar aquellas expresiones en la que la persona manifiesta haber perdido el control de su mente o de su cuerpo, creen de repente que sus pensamientos fueron robados por alguien externo, ¿no? O lo dirige alguien más, o que alguien les inserta pensamientos en la mente, o que existen fuerzas de otras dimensiones o de otros tipos que los manipulan o influyen en su cuerpo, en su mente, ¿no? Estos delirios de control que se llaman, ¿no? Entonces, de repente, estos extravagantes los vamos a ver, normalmente van a ir acompañados igual de un discurso y van a estar más enfocados como en el deterioro, ¿no? O van a hablarnos
de un desapego de la realidad aún mayor. Y en estos no son tan comunes, pero cuando se presentan estamos viendo ya cuestiones un poquito más graves, por así decirlo, ¿no? Estas personas que se los robaron los ovnis, que se les aparece el espíritu, les dice qué hacer, cómo actuar, ¿no? Bastante interesante. Y después vienen otras cuestiones que son las alucinaciones, ¿no? Que vamos a ver que son percepciones que van a tener lugar sin la presencia de un estímulo externo. Es decir, de repente la persona, y ahorita vamos a profundizar también en ello, escucha algo, pero no hay ningún estímulo que esté generando eso, sino vamos a ver que es algo completamente interno. Vamos a ver que son muy vívidas y claras, con toda la fuerza y el impacto de las presiones normales, y no son voluntarias, es decir, la persona no decide escuchar eso, sino de repente escucha que llora un bebé, por decir algo, y se siente y se escucha y lo vive con claridad, como si estuviera llorando el bebé en la siguiente sala, ¿no? En el siguiente cuarto, y no hay ningún bebé, ¿no? Pero ella lo está escuchando, ¿no? Esa parte vívida que dice y muy clara de que escuche el llanto de un bebé, ¿no? Pueden darse en cualquier modalidad, ya sea sensorial, pero las auditivas son las más comunes en la esquizofrenia y en los trastornos relacionados. Vamos a ver que estas voces de repente que indican, o murmullos, o ruidos de personas llorando, hablando, ¿no? O que les hablan también, ¿no? Porque se puede escuchar a lo lejos o como algo completamente ajeno, o que le hablan, le dan indicaciones. En alguna ocasión, cuando seleccionaba yo personal precisamente para una escuela, me mandaron del Servicio Estatal de Empleo a un maestro que quería dar clases de química. Y de repente en la entrevista pude percibir precisamente que hablaba con alguien más, pues acá a su costado izquierdo, ¿no? De repente, pues le hacía yo preguntas, no, maestro, ¿y qué experiencia ha tenido? Y se volteaba así, no sé si me logran ver en la cámara, ¿sí me logran ver? Se ve. ¿Sí? Entonces de repente se tapaba la boca casi y como que conversaba con alguien, ¿no? Y ya me respondía las preguntas. Y así estuve como una hora platicando con esta persona, pero que normalmente estas alucinaciones auditivas ellos las perciben como algo que realmente está existiendo y que muchas veces piensan que no se nota, ¿no? Pero también por la experiencia que tengo pues, con algunos amigos que tienen estos trastornos, tú te das cuenta, o bueno, a lo mejor tiene que ver con la observación que desarrollamos como psicólogos, que están teniendo alucinaciones porque se quedan o tienen ciertas respuestas poco comunes, ¿no? Te das cuenta de que algo no está normal, ¿no? Y con este amigo en específico que tengo, de repente le digo, ¿verdad que estás escuchando voces otra vez? Y normalmente siempre le atino, ¿no? Sigo leyendo. Habitualmente se experimentan en forma de voces, conocidas o desconocidas, que se perciben como diferentes del propio pensamiento, es decir, va a ir más allá, y esto es algo muy normal, que nosotros tengamos pensamientos y de cierta forma nos comuniquemos con nosotros mismos. Sin embargo, estas voces van a ser completamente externas a lo que pensamos y no van a tener relación con lo que estamos pensando, por más que, o sea, digamos ahorita, por ejemplo, piensen en una silla, ¿no? Ustedes están pensando en una silla, normalmente va a ser una silla conocida. Esta voz, si tuviéramos la voz, nos estaría hablando de algo completamente diferente que no tuviera que ver con esa silla en la que estamos pensando, ¿no? Muy bien. Otra característica va a ser este pensamiento, y que normalmente la forma de expresar nuestro pensamiento es a través del discurso. Va a ser desorganizado. El pensamiento es desorganizado, por lo tanto el discurso va a tener esta misma característica, ¿no? En el que los sujetos van a cambiar de un tema a otro, ¿no? O sea, van a pasar de estarte contando de una película a hacer completamente otro comentario completamente fuera de lo normal relacionado con lo de la película, ¿no? Entonces esto se le llama descarrilamiento o asociaciones laxas. Normalmente vamos a ver que cuando nosotros hagamos referencia a que el discurso es desorganizado, vamos a ver que presenta un discurso desorganizado con descarrilamiento o asociaciones laxas, ¿no? Vamos a plantearlo así cuando lo describamos, porque vamos a ver que eso nos permite decirle a los otros que están en la misma sintonía que nosotros
que el sujeto cambia constantemente de tema a tema, ¿no? Y que muchas veces los temas de los que cambia no tienen nada que ver con el anterior, ¿no? Sus respuestas a las preguntas pueden estar indirectamente relacionadas o no estarlo en el absoluto, ¿no? Esto se llama tangencialidad, ¿no? Es decir, cuando tú haces una pregunta, puede que te conteste con algo relacionado de la pregunta o completamente ajeno a eso, ¿no? O fuera de lo normal. En raras ocasiones el discurso puede estar tan desorganizado que es prácticamente incomprensible. Esto vamos a ver que es normalmente cuando la gravedad es más alta, ¿no? Que no le entendamos nada o que hable de diferentes cosas a la vez que no tienen, pues no están sincronizadas, ¿no? O que estén hablando palabras al aire, por así decirlo, ¿no? Es cuando está más desorganizado y cuando no puedes comunicarte con él, precisamente por esta cuestión. Comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluido la catatonía. Vamos a ver acá que de repente los pacientes pueden tener como mucho movimiento de manos, ¿no? Hablar y hacer esto y el otro y moverse, ¿no? Que es algo característico también de estos trastornos y que va a implicar precisamente llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento dirigido a un objetivo, es decir, van a ser dispersos también en su forma de comportarse de forma motora, por así decirlo, ¿no? Y van a tener como pues dificultades relacionadas, por ejemplo, con este comportamiento catatónico, en el que vamos a ver que va a haber una disminución marcada de la reactividad del entorno, es decir, la persona puede no responder a lo que está sucediendo en su entorno. De repente, nosotros en esta socialización que tenemos con otros, tenemos un lenguaje corporal que va acorde a lo que estamos hablando con el otro. En las personas con estos comportamientos catatónicos, vamos a ver que de repente pueden quedarse trabados como la de la foto así, y quedarse por mucho tiempo, o tener expresiones de poder no seguir como este discurso o no tener relación con lo que están hablando, ¿no? Entonces vamos a ver que van a oscilar entre la resistencia a llevar a cabo una instrucción, van a adoptar o mantener una postura rígida. Esta persona que vemos en la foto es precisamente un ejemplo de ello y es un paciente psiquiátrico que tomé de una página que había como muchas fotos de los hospitales psiquiátricos del principio del siglo, precisamente del siglo pasado, donde precisamente llamaba mucho la atención esta parte. Van a tener, como les digo, una postura rígida o inapropiada o extravagante, ¿no? De repente vamos a ver que pueden estar, no sé, haciendo muecas o no sé. O puede haber una total ausencia de respuesta verbal o motora, ¿no? Mutismo y estupor, que también se conoce. Es decir, de repente los vamos a ver que nada más se van a quedar viendo un punto fijo sin mover nada, ¿no? Sin hablar, sin decir nada y completamente fijos, o viéndote fijamente, que es una característica ahí muy interesante de ellos. Puede incluir actividad motora sin finalidad, es decir, moverse y excesiva sin causa aparente, ¿no? Que se le llama excitación catatónica. De repente esta parte cuando nosotros escribamos, no vamos a poner, hay actividad motora sin finalidad y excesiva sin causa, no, hay excitación catatónica. Es decir, ya sabemos que hay una actividad motora exacerbada en la que no tiene ninguna finalidad, como esto que les decía, que hablan y se mueven o dan vueltas y están hablando, ¿no? Es algo característico de estas personas, ¿no? Va a haber movimientos estereotipados repetidos que de repente podemos confundir con tics, ¿no? Sin embargo, son movimientos que sí tienen un control de parte de la persona, no completamente control, pero que es innecesario para que él pueda, ¿no? Verbalizarse, ¿no? A veces les gusta palmear o tocarse, y como te decía, y entonces así, y son movimientos estereotipados repetidos, pero no llegan a ser un tic porque de repente lo pueden dejar de hacer o lo dejan de hacer, ¿no? La mirada fija, muecas, mutismo, y la ecolalia, que la ecolalia va a ser la repetición de lo último que diga, O sea, esta parte es característica también del discurso en estas personas. Otros síntomas que también vamos a encontrar son los llamados síntomas negativos.
en los que vamos a encontrar una expresión emotiva disminuida, es decir, hay un aplanamiento afectivo y lo vamos a encontrar como una disminución de la expresión de las emociones mediante la cara, el contacto ocular, la entonación del habla, en la que vamos a encontrar esta prosodia, que es como este tipo de habla muy plano, no hay emotividad, muy concreto, ¿no? Los movimientos de las manos, la cabeza y la cara habitualmente dan énfasis. O sea, digo, todo esto va a estar disminuido. O, digo, pueden tener esta excitabilidad, como ya vimos en el anterior, o pueden tener esta expresión emotiva disminuida, en la que no hay un discurso que exprese algo, sino se está muy controlado, muy soso, ¿no? La que no van a manifestar nada a través de la cara, sino es una cara fría, rígida. No va a haber como esta gesticulación, ¿no? Sino va a ser muy, 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 muy limitado. La abulia, en la que va a haber una disminución de las actividades realizadas por iniciativa propia y motivación, por un propósito. Esta abulia no solo la vamos a encontrar en este trastorno, sino también la vamos a encontrar en los trastornos a lo mejor depresivos, en los trastornos bipolares también a lo mejor. Entonces, por eso es de lo que mencionábamos en la lectura, que de repente vamos a ver varios síntomas que van a ser característicos de trastornos. El individuo puede permanecer sentado durante largos periodos de tiempo y mostrar escaso interés en participar en actividades laborales o sociales. Digo, lo planteamos como... Alguien pidió entrar. Así, mi Puebla. Regreso. Entonces, esta abulia, les decía yo, es no precisamente sentado, ¿no? Puede estar acostado, ¿no? O incluso puede estar acostado en el piso, en cualquier lado, sin ganas de hacer nada, ¿no? Completamente. Muy bien. La alogía se manifiesta por una reducción del habla. Vamos a ver de repente que va a haber periodos en los que estos consultantes o pacientes no quieran decir nada, ¿no? Estén completamente callados y ni expresen nada también, ¿no? O sea, tanto en la parte emocional de gesticulaciones de la cara como en la parte verbal, no. Y si tú les preguntas, les hablas, les dices, no va a haber ninguna respuesta, ni el movimiento de los ojos, pues a veces. Eso es un reto para nosotros porque de repente nos va a generar mucha ansiedad. Sin embargo, pues es también respetar como esta parte o entender que es una manifestación de toda esta gran sintomatología que hay en el espectro de la esquizofrenia. Anedonia, ¿no? Donde vamos a ver una disminución de la capacidad para experimentar placer, ¿no? A partir de estímulos positivos, o hay una degradación de aquello que era placentero, ¿no? O aquello que era placentero ya no lo es placentero y dejo de sentir placer por aquellas cosas, ¿no? También es un síntoma que vamos a encontrar en depresión y que vamos a encontrar también en algunos espectros bipolares, ¿no? La socialidad, en el que vamos a ver que va a haber una aparente falta de interés por interactuar con los demás, ¿no? Y que relacionado también con la bulia, ¿no? O sea, se puede asociar a la bulia y que en general pueden llevarnos también a percibir estas personas como desadaptadas o como apartadas de lo social, ¿no? No van a tener iniciativa para interactuar con los demás, platicar, ¿no? Y eso también nos lleva a tener, pues en la parte laboral o en la parte familiar, ¿no? Un alejamiento. Y es algo de lo que vamos a observar en los pacientes cuando empiezan a tener ciertas cuestiones de alucinaciones que se van a alejar, ¿no? De los otros o van a alejarse del comportamiento que normalmente venían desarrollando, ¿no? Precisamente en esta parte con esta sintomatología. Muy bien. Dentro de esta parte, y como veíamos, el DSM-5 viene acompañando precisamente, bueno, los trastornos están organizados de acuerdo al desarrollo evolutivo. Y la esquizofrenia infantil, bueno, un tema bastante interesante, complejo de atender, complejo de detectar, y que vamos a ver que precisamente la Academia Americana de Niñez y Adolescencia, o Psiquiátrica de Niñez y Adolescencia,
la plantea como una enfermedad psiquiátrica poco común en los niños y que es muy difícil de reconocer, ¿no? En las etapas iniciales, como les decía yo, normalmente las formas de pensamiento de los niños están muy asociados a la parte de la fantasía, de las cuestiones de exaltar ciertos estímulos, y esta es la complejidad que vamos a tener con ellos, por así decirlo, ¿no? Para realmente identificar cuando están teniendo una alucinación y que esta alucinación se aleje de esta parte fantasiosa que es característica del pensamiento en los niños, ¿no? Ellos plantean, esta American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, plantean precisamente que el comportamiento de la esquizofrenia infantil o en adolescentes va a diferenciarse en cierto sentido del comportamiento de los adultos, ¿no? Y entonces debemos de visualizar estas características, ¿no? Como esto de ver cosas, oír voces que no son reales, ¿no? Las alucinaciones, comportamiento del lenguaje extraño o excéntrico. Y acá es muy importante, porque a través del lenguaje, bueno, de la expresión del discurso, es normalmente como nos vamos a dar cuenta de esta cuestión. Lo que veíamos en la diapositiva pasada, ¿no? Que el discurso va a ser excéntrico, extraño, va a tener características que no van a obedecer a lo que normalmente un niño de tal o cual edad, dependiendo de la edad que tenga, no va a obedecer a su edad cronológica, ¿no? Ideas o pensamientos poco usuales o raros, ¿no? De repente, me recuerdo mucho un chiquillo que llega a consulta y que plantea precisamente que hay un fantasma que lo sigue a todos lados. Y ya platicando con los padres, precisamente hablaban de que este fantasma se le aparecía a cualquier hora del día, que lo tocaba y pues obvio le daba un pánico muy fuerte al niño. Normalmente cuando los niños tienen terrores nocturnos, este tipo de cuestiones aparecen un poco antes de dormir, en la noche, ya ha empezado el sueño. Sin embargo, este fantasma se le aparecía en cualquier momento, incluso había dejado de ir a la escuela porque el fantasma se le aparecía en la escuela, se le aparecía en los baños. Y entonces cuando llegan a mí, llegan derivados de otro psicólogo, que me habla, era una psicóloga de hecho, me habla la colega y me dice, oye, fíjate que tengo tal caso, esto sucede, y me explica a grandes rasgos qué era lo que sucedía, y llamo a entrevista, ¿no? Me lo canalizan a mí, llamo a entrevista a los padres primero, después platico con el niño, hacemos unas sesiones de juego, muy reservado, muy limitado su lenguaje, pero el fantasma era algo que se le aparecía en cualquier lado y siempre tenía ese miedo de estar observando hacia atrás y no se le aparecía, ir en el coche, en el transporte público, viendo que no lo siguiera el fantasma, ¿no? Entonces, lo canalicé con el paidopsiquiatra y precisamente era esta parte, ¿no? De esquizofrenia infantil. Los papás muy renuentes a aceptar como esta parte del diagnóstico. Resulta que el papá, el hermano del papá, tenía también esquizofrenia. Como les decía yo, hay una línea directa ahí de cómo es que funciona esta parte de las cuestiones hereditarias, ¿no? La genética. Y supe que fueron al psiquiatra, que estuvieron un tiempo, pero también después dejaron de ir, ¿no? No sé cómo haya seguido esta parte, pero bastante interesante. De hecho, por ahí guardo los dibujos todavía del niño, del fantasma que lo perseguía, que era algo que hicimos precisamente en una de las primeras sesiones, saber, ¿no? Porque todos, por ejemplo, apliqué Familia, se llama el test, no sé si lo conozcan, COPITS, y ¿cómo se llama este? No es HTT. Es uno de figuras con animales, se me fue el nombre ahorita. Y entonces, por ejemplo, en Familia, dibuja la familia y dibuja el fantasma ¿no? Que era un mono así todo de negro, porque incluso me pidió colores y le pintó los ojos de rojo, ¿no? Que era lo que lo seguía para todos lados.
Y igual cuando hacemos copies, pues igual se dibuja a él y dibuja al mono atrás de él, ¿no? Entonces esta parte, pues bastante perturbadora para el niño y bastante perturbadora para los papás porque se había vuelto algo muy complejo, ¿no? Que no lo dejaba dormir ni en el día ni en la noche y que se le aparecía en todos lados, ¿no? Y entonces, pues vemos que esta parte es compleja, es muy rara, pero se da, ¿no? O sea, digo, ya a mí me tocó llevar este caso, que ya no se pudo llevar porque los papás abandonaron la terapia. Espero que hayan seguido buscando o hayan buscado otra opción, como bien comentaba la compañera. No hay que quedarse siempre con la primera opción, sino buscar y ver la forma de apoyar, ¿no? Entonces, como les decía, esta es la característica que deberíamos de observar, el comportamiento como un niño menor, que acá es algo complejo porque normalmente vamos a encontrar que niños o adolescentes de repente en estas transiciones, cuando hay hermanos nuevos o cuando hay primos nuevos, tienden a tener estas conductas regresivas, ¿no? Si hay ansiedad severa o temerosidad, y es algo que era característico de este niño, ¿no? De repente sudaba mucho de las manos, tenía miedo de entrar a espacios nuevos, de salir de su casa, porque precisamente se le aparecía esta figura negra, ¿no? Confusión de la televisión y los sueños con la realidad, sí, de repente, pero esto es algo muy característico en los niños. Si ustedes tienen la oportunidad de convivir con niños, de repente esta cuestión fantasiosa de que los personajes de la tele son sus amigos, los amigos imaginarios, que no son completamente, digamos, ajenos, ¿no?, a la conducta normal, sino vamos a ver que ya el niño empieza a tener como confusión entre lo real y lo fantasioso como tal, y que lo fantasioso se vuelve lo real. No sé si me explico en esta parte, ¿no? Cambia de repente tener estos momentos de fantasía por ser todo completamente fantasía, en los que ya los personajes le dicen qué hacer, le hablan, se le aparecen, no sé, muchas cosas que ya no van acorde a esta parte, ¿no? Va a haber problemas al hacer o retener las amistades, como les decía yo, por ejemplo, en la escuela, que ya decían los papás que los niños pues le hacían burla, ya no se querían llevar con él porque pues los asustaba, ¿no? De repente los relatos referentes a la figura negra era que era mala, que iba a quemar la escuela, que iba a matar a los papás, como todas estas cosas raras, ¿no? Retraimiento y aumento del aislamiento, por obvias razones, ¿no? El miedo, el pánico, el alejarse precisamente de la parte social, lo llevan precisamente esta parte. Disminución de la higiene personal, que normalmente lo vamos a encontrar en los adolescentes, en los niños no, porque normalmente hay una dependencia de parte de los padres en la higiene. Esto va más para la parte de los adolescentes. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos, chicas? No, incluso yo no tiene mucho tiempo que buscando también algo sobre estos trastornos en las redes. Encontré varios videos con un caso de una niña y sí menciona todas las aparecen todas las características que usted menciona ahorita. No recuerdo cuál es el caso, pero fue un caso real que se documentó. Sí, lo vi. Lo vi, de hecho, el semestre pasado lo analizamos con los chicos que les comentaba de la UAPO, y precisamente hablábamos de esta complejidad con la fantasía, ¿no? Como les digo, el pensamiento de los niños es muy fantasioso, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, ¿no? De repente, pues me hablan de Balú y, ¿no?, otros animales que ven en la tele, pero no pasa de ser eso, pues, ¿no? En el momento de la tele o un momento más allá que me digan, es que Balú me está diciendo que tire mis juguetes, ¿no? Balú me está diciendo que le arranque la cabeza a los muñecos, ¿no? Ese tipo de cosas que ya se van a otra parte, ¿no? Sí sé el caso, sí conozco el caso. Ahorita lo busco, si quieren se los comparto. Sinaí, levantaste la mano. Sí, yo iba a comentar algo. Sí. Aquí cerca de donde vivo hay un señor, ya está grande, pues. Ya está grande y siempre que pasamos saluda, y que luego mucho cuenta de que se va de vacaciones con sus primos, que fueron a Puerto Vallarta, que hicieron una fiestota, que invitaron a la banda, y no sé, es muy así, pero entra en ese de delirios extravagantes o de grandeza.
De riqueza y de Ándale. grandeza. Ajá, entonces es un señorcito sencillo, pues chiquito, morenito, pecoso, pero siempre está como contando, presumiendo que se fue, que vino, que sus primos que lo llevaron y que hicieron una fiesta y no sé, puras cosas así que en su vida creo que van a pasar, pero así está, o sea, vive en su realidad Sí, y, sí, 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 y es sí. feliz, es lo que dice mi mamá. O sea, no, hasta cierto punto pues no le afecta demasiado, sino que él vive en eso, pues, así, Sí, así es. y fíjate que vamos a ver, conforme vayamos avanzando en el curso, que hay rasgos de personalidad que no caen en el trastorno, como les decía yo, que tienen como estas personalidades esquizotípicas o esquizoides, con estas características que estás mencionando, en los que hay unos rasgos, pero digamos que solo eso, ¿no? Un rasgo y característico como de esta parte, ¿no? Y que eso complejiza más nuestra chamba, porque de repente vamos a encontrar que hay personas que son muy extravagantes, sin embargo eso no les genera problemas con los otros o no les genera otras cuestiones a ellos, y van a tener este rasgo de personalidad esquizotípico, esquizoide, y que los van a acompañar durante toda su vida, y mientras no les generen ningún problema con nadie más, no salen de la normalidad a la normalidad, ¿no? Y entonces, también diferenciarlos tiene su complejidad, ¿no? Pero sí, como dices esto de los discursos, pues yo recuerdo mucho, alguna vez me presentaron a una persona en una fiesta y que no sé si es porque ya estaba medio cuete o no sé qué, nos hablaba de que él había jugado con Pelé y con Maradona ¿no? Y entonces ya platicando con los otros amigos que tenía y que me lo presentaron, les digo, ¿qué onda con su cuate, no? ¿Qué onda con que jugó con Pelé, con Maradona? No tiene ni la edad, hay muchas cosas contradictorias. Dice, es que sí, güey, le gusta contar sus choros, ¿no? Y otra vez que volví a coincidir con él, pues ya me platicaba otros choros, ¿no? Así como de que, no sé, que conocía a Octagón, no sé si conocen a Octagón, que es un luchador, ¿no? Que él luchó con Octagón y cosas por el estilo, ¿no? Que no generaban ningún, digamos, si yo me pusiera como, estás loco, no sé, nunca lo contradije, ¿no? Pero de repente tenía este discurso repetitivo que no molestaba a nadie, por así decirlo, o sea, en el sentido de que no generaba conflictos con nadie más, que tú te dabas cuenta a lo mejor que no era cierto o que no pasaba nada, pero es este discurso que es muy característico de esa persona, que no le genera problemas con ellos y que a lo mejor no lo podemos meter en algún trastorno, sino es a lo mejor un tipo de personalidad y que son los últimos que vamos a ver en este curso, ¿no? Sigo presentando, ¿sale? ¿Ya ve la presentación otra vez? Sí, Sí. Ok, entonces, pues esta parte de los niños y adolescentes, vamos a verlos, siempre vamos a tratar de visualizar en este aspecto, en este espectro esquizofrénico en la infancia, tratar de sacar la mayor información posible de los padres. Ellos van a ser los portadores de lo más, vamos a ver a través de ellos si cambió la conducta, si hay cuestiones específicas como miedos nuevos, y todo esto tiene que ser de una entrevista a profundidad con ellos, porque como les decía, de repente, si el niño cambió de escuela, va a haber conductas que van a llevarlo a la normalidad, ¿no? A lo mejor vuelve a mojar la cama, se aniña, va a tener miedo de ir a la escuela. Si vemos que esto está completamente relacionado con el cambio de escuela, pues evidentemente no le movemos por este lado, ¿no? Si de repente no ha habido ningún cambio trascendental como cambio de escuela, cambios en la familia, en la dinámica familiar, y empiezan a aparecer este tipo de cuestiones, pues sería cuestión de profundizar, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues ir viendo paso a paso, primero con los padres y después con los niños, ¿no? Las entrevistas, y a lo mejor la entrevista con los niños a través del juego es muy valiosa, ¿no? Muy bien. La epigenética es precisamente la que se encarga de observar cómo esta parte de los genes y cómo es que se comportan. Y precisamente nos menciona que un gen puede no
no estar siempre activo, ¿no? Debe existir una reacción directa o conjugada de la unión de los factores ambientales y la regulación epigenética para que de esta forma se pueda desarrollar la patología. Y esto es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? De repente hemos avanzado mucho en los estudios que nos permiten ir visualizando qué genes están relacionados con qué patologías, ¿no? Y es el caso precisamente de esta serie de trastornos, ¿no? Dice que existen genes que pueden estar involucrados en el desarrollo de la psicosis, sabiendo que son los encargados de la codificación de las proteínas y del funcionamiento de los neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, el glutamato, los cuales tienen funciones importantes en el funcionamiento neurosensorial. De repente, como les decía, cuando hay ya sea elevación, disminución, o ya sea por la falta de captura o porque se captura demasiado de estos neurotransmisores, es cuando vienen los problemas, ¿no? En el sentido de que pueden empezar a haber alucinaciones o puede empezar a haber esta parte de histimia, ¿no? De este agotamiento afectivo. Y precisamente vemos acá, ¿no? Los neurotransmisores, cuáles son sus receptores y qué relación tienen, ¿no? Por ejemplo, acá la dopamina, ¿no? Los receptores que son el D1 y el D5, que su función es excitatoria, o bueno, al excitarse precisamente, se van a relacionar con los ganglios basales, con la memoria, con el rendimiento, y se inhiben, y al inhibirse disminuye la liberación de dopamina y reducen la descarga neuronales. Cuando, digamos, ya sea que estos receptores recapturan ya la cantidad necesaria o reciben la cantidad necesaria, se inhibe precisamente su recaptura y funcionamos bien. El problema es cuando estos receptores, ya sea que no están recibiendo lo suficiente o están completamente abiertos, por decir algo, y están recibiendo de más, es cuando vienen precisamente los trastornos, ¿no? Por ejemplo, acá con la serotonina, que tiene papel en la ansiedad y en la depresión, bueno, cuando inhibe, pues, ¿no? Cuando está inhibida. Y cuando está excitada, es el papel en la acción antipsicótica. No sé, digo, sería cuestión de, no sé si ya llevaron no sé qué llevan, neuropsicología. Neuropsicología. Ajá. ¿Vieron todos estos neurotransmisores? Sí. ¿Se lo saben? No. No, a mí me tocó exponer exactamente eso, los neurotransmisores, pero tengo la presentación. Ah, bueno. No, a lo que voy es que, bueno, les ayudaría mucho de repente tener como qué función tiene cada uno para ir viendo, ¿no? Normalmente vamos a ver que, sobre todo en estos trastornos relacionados con las alucinaciones, con los delirios, precisamente hay una complejidad en estos 4 que estamos viendo, ¿no? En lo que es la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, los aminoácidos del glutamato, porque controlan precisamente funciones relacionadas con el estado de ánimo, con la excitación, con las cuestiones de persecución, ¿no? Entonces, no son en los únicos trastornos en los que intervienen. Vamos a ver más adelante que otros trastornos y precisamente la recaptura o liberación o falta de recepción de estos neurotransmisores está relacionado con un funcionamiento diferente o va a cambiar el funcionamiento, ¿no? de nuestro sistema nervioso, ¿no? Para que lo vayamos tomando en cuenta. Y dice que el gen DISC-C1 se encarga de la regulación del adenosín monofosfato cíclico y que se traduce en las señales de las células como respuestas a estímulos externos. Es decir, este gen que va a regular precisamente el adenosín monofosfato cíclico es el que se va a encargar de cómo nosotros traducimos las señales de los estímulos, ya sean internos o externos. El gen DDR1
se encarga de la migración y desarrollo de las neuronas, que es el papel clave de la comunicación de las células con su microambiente. El gen TGIF se encarga del neurodesarrollo y la supervivencia de las neuronas y la expresión de la dopamina. Ojo acá con la dopamina, recuerden cuál era la cuestión. Y el gen DRD2 tiene como función regular el funcionamiento de la dopamina igual. Entonces vamos a ver que estos genes, y como decía la psicopatología evolutiva, relacionados con una serie de cuestiones del ambiente externo, con una serie de cuestiones estresantes, si de repente se combinan todos, es que se da como esta parte de desarrollar el trastorno. Si de repente en la línea directa, como les decía, un tío, un abuelo, ¿no? un padre, una madre, desarrollaron este trastorno, muy posiblemente nosotros tengamos ciertas complejidades en estos genes que tienen que ver de cómo se interpreta lo externo, cómo funciona la dopamina y que generen, junto con otras características ambientales, el trastorno, ¿no? De algunos de los aspectos de la esquizofrenia. Hay una hipótesis acá para explicar precisamente esta parte de los trastornos, que es la hipótesis de la dopamina, y plantea precisamente que la dopamina modula muchas funciones del cerebro, ¿no? El mando motor, estímulos, el interés, la recompensa, las actividades como correr, hablar, ¿no? Y entonces que de repente cuando hay una disfunción en esta parte de la dopamina, y recordemos precisamente estos últimos dos genes, el gen TGIF y el DRD2, que están relacionados precisamente con el funcionamiento de la dopamina, entonces cuando hay una disfunción en cómo se segrega o cómo se absorbe la dopamina en las regiones del cerebro es cuando, por ejemplo, en esta parte del cuerpo estriado, la corteza prefrontal, el hipocampo, o la sustancia negra o negra, son los síntomas o están relacionados con los síntomas de la psicosis. Entonces vamos a ver acá, ¿dónde está esta cosita? Ajá. Vamos a ver que de repente todos estos elementos o la comunicación que tienen entre sí, la cuestión funcional, en dado caso que la dopamina falle o que no que falle, perdón, a lo mejor está mal empleada esa parte, sino que no hay una recaptura adecuada o no haya una segregación suficiente, es cuando vienen precisamente los síntomas de la psicosis, ¿no? O algunos de los del espectro de la esquizofrenia. Vemos que, por ejemplo, están, pues, muy relacionados, por ejemplo, con el lóbulo frontal, que es aquel que se va a encargar precisamente de la interacción o de la parte social, ¿no? Entonces, si de repente no estamos percibiendo, porque eso es precisamente lo que hace el lóbulo frontal, ayudarnos a percibir cómo estamos siendo vistos o cómo está nuestra conducta, siendo evaluada por los demás, y si de repente, por ejemplo, hay una alucinación o estamos teniendo algún, se me fue la onda, perdón, está fallándome la dopamina. Si estamos teniendo de repente una alucinación o un delirio, perdón, de persecución, es cuando entra en acción precisamente porque desde todos y cada uno de estos elementos que se están comunicando, nos están indicando precisamente que hay algo que nos está, pues ya sea persiguiendo, aunque no exista nada, como ya veíamos las características tanto de las alucinaciones como de los delirios. Sin embargo, nuestro cerebro está percibiendo que sucede esa parte, ¿no? Y es por eso que las personas con características ya de estos trastornos tienden a ser agresivos. No sé si les ha tocado visualizarlo, porque desde lo que están viviendo en su cerebro, la función cerebral, ellos están siendo perseguidos, agredidos o atacados, y por eso es que si tú de repente te acercas mucho, pues tienden a ser agresivos, porque no están viendo claramente, ya sea que no sé si les ha tocado, chicos y chicas, esta parte, pero yo recuerdo mucho en el centro acá de la ciudad de Oaxaca, que había 2, 3 personas con características, no sabría a ciencia cierta decirles qué trastorno tenían, pero si te acercabas, pegaban o se ponían agresivos o gritaban en la calle,
tenían desalineo y un sinfín de cosas, ¿no? No sé si los hayan podido percibir, y es precisamente en relación a esto, cómo es que todo el sistema nervioso, y en especial estas regiones que estamos viendo, están a la defensiva, por así decirlo, y entonces preparan a la persona para atacar o para huir, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿No? No, no. Estoy viendo que ya son 12:26, ¿ok? Voy a ir cerrando la presentación, continuaremos en la siguiente clase. Nos hace falta ver como tal ya a profundidad los trastornos y poder ir visualizando esta parte que les decía yo de Spider. Ok, ahí estamos de regreso. Para poder ir, yo creo que la siguiente clase vamos a hacer ese ejercicio que les comentaba yo, de poder visualizar de acuerdo a los signos y síntomas que visualicemos en este personaje que vimos de Spider, ¿qué tenía, no, realmente? De repente observar la locura en la calle, bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? Hay una señora, no sé si la han visto, no sé si es el único, bueno, tiene rato que no voy al centro, no sé cómo le esté yendo con esto del COVID a los homeless, a las personas que andan en la calle, pero había una señora grande que si tú pasabas a su lado te pegaba, o sea, no sé si lo tuvieron. La de la silla de ruedas. No, es una señora que camina, anda toda así despeinada y sucia, y entonces cuando trabajaba yo en una universidad ahí en el centro, pues a veces me tocaba estar hasta tarde, ¿no? Y a veces se metía a la universidad, y para sacarle era un show, ¿no? O sea, era bastante complejo, y su discurso era así, hijo de la chingada, pendejo, estúpido, te dije que no le dijeras esto, híjole, bien complejo, ¿no? Entonces a veces lo que hacía yo era sentarme en la dirección y observarla. Se cansaba y se iba, pues, o sea, era más show que yo intentara sacarla, porque la primera vez lo intenté y me pegó, me dio una cachetada y me tiró los lentes, dije, ay, güey, y entonces ya después de que me pegó se fue, ¿no? Y entonces ya cuando entraba, pues yo nomás la observaba, ¿no? No intentaba ni sacarla ni nada, decía 2, 3 cosas, groserías, y se salía, ¿no? En su show, pues, ¿no? En su onda. Entonces, siempre que veía yo a la gente que venía, ella le decía, tenga cuidado, le digo, cámbiese de acera porque la señora pega, ¿no? Y muchos me tiraban a loco y mocos, me los desmadreaba, ¿no? Y la señora tenía eso, de que pasabas a su lado y te pegaba, pues, o sea, y con una fuerza desmedida, porque precisamente otra de las cuestiones que tienen los neurotransmisores, que junto con la dopamina y este sentido de ser atacado, se genera adrenalina y otros neurotransmisores que lo que te hacen es que tengas un chorro de fuerza, ¿no? Por eso de repente estos pacientes psicóticos, y si de repente tienen el chance de ver a Emily Rose, por ejemplo, o El Exorcista, con estos efectos catatónicos podemos percibir que los pacientes levitan o que los pacientes se enchuecan y ese tipo de cosas que tienen que ver con algo, ¿no? Explicado completamente. Pues bueno, vamos a ir cerrando. Les agradezco el día de hoy. Si tuvieran dudas, preguntas, ya saben que está el WhatsApp. Con todo gusto. Cualquier cuestión estoy a la orden. Voy a revisar apenas sus trabajos porque me voy a dar esa tarea esta semana. Y no sé si tengan alguna duda antes de irse, algo que quieran comentar. ¿Sí, Maite? Lo de Spider nada más se iba a comentar aquí en clase, no se iba a redactar ni nada. No. Era básicamente tener como claras las conductas para hacer el ejercicio que vamos a hacer al acabar la clase. Pero esto va a ser la otra semana porque pues ya me dejan hablar ustedes mucho. Bueno, que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho, por favor. No bajen la guardia. Que estén muy bien. Bonita tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Adiós. Hasta luego. Yo- Adiós.